Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ecuador, Ecuador, patria grande. Eh, Me van a disculpar si es que me equivoco, tardo o me demoro un poco en una lectura que voy a realizar de un texto elaborado hace muchísimo tiempo atrás, que lo encontré entre lo que tenía guardado. Bueno, y es acerca de la paz. Y el tema, por título tiene simplemente así, paz, paz. Y continúa así, paz, palabra etimológicamente definida, pero carente de sentido y con una relatividad tan infinita como infinitos son los pensamientos. En el hebreo es shalom, salem, que es igual a paz, como ejemplo en la frase rey de Salem. Y la palabra Islam significa también paz, de alguna forma significa también paz. Aunque Albert Einstein, nunca dijo que todo era relativo, obviamente que no lo es. Esto de la paz nos lleva a confirmar que sí lo es, ya que la paz del que oprime es distinta a la del oprimido. La paz de un musulmán es distinta a la de un católico, budista, testigo de Jehová, mormón, evangélico, ya sea del África o de los de Europa, la paz del rico a la paz del pobre, del de poca educación y a la paz del corrupto, del blanco al del mestizo, del negro al indio, del profesional al de poca educación. Entonces, la paz del corrupto es que lo dejen seguir actuando con corrupción, distinta a la del honrado. Yo no quiero que me hagan feliz, basta con que no me jodan. Es una pregunta relacionada con características de paz. Las cruzadas, realizadas por soldados religiosos, eran un brazo armado católico para la reconquista de tierras santas, para imponer la paz, por un lado, de los cruzados, ¿verdad? Y la yihad es una declaración de guerra santa y vence la idea de paz del dominante en la mayoría de los casos, el del poder económico preponderante o de las alianzas repartidoras de beneficios. Se habla de la paz interna con mucha frecuencia. La bandera enarbolada por la mayoría religiosa, frases como si buscas la paz, lucho por la justicia, o sin justicia no hay paz, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. La paz no es la ausencia de problemas o paz en medio de la tormenta, y solo los muertos son los que tienen paz, y muchas frases más. Y hemos visto a representarnos personajes soltando una paloma blanca. O sea, hay personajes que representan la paz soltando una paloma blanca, como símbolo de la paz, relacionando a Génesis 8:8 al 10 y al 11. Y el 12, y este último, la paloma se fue. En el 12, la paloma se fue. Pero se fue sin pareja. Esta paloma del alma suya y los días que hablan del diluvio, no sé si son 150 días o 40 más 7 de la primera ida.
y salta de la paloma, más otros 7 días de la ida definitiva de esa paloma. Refiriéndonos a los versículos donde que se habla del arca de Noé, ¿verdad? Bueno, sigue. También le representan como el Espíritu Santo, que baja hasta Jesucristo. En el caso de la representación de la paz, con la paloma que se fue, resulta irónico, y es lo más seguro y comprobable que por eso la paz nunca volvió, porque como paz que quita el pecado del mundo, es una pregunta, ¿verdad? Como paz que quita el pecado del mundo, tampoco. Porque, ¿qué es pecado? Igual que de acuerdo al ambiente en que se ha desarrollado, cambia con respecto, por eso el cristianismo quiere imponerse al Islam y el Islam al cristianismo, y el hombre a la mujer, y el poderoso al débil, y el rico a los pobres. En la siguiente página continuamos. Dice: personalmente recibí respuesta de alguna autoridad en el sentido de que si le molestan por la salud, penda y salga de allí. No sea necio. Conocedores que quienes han generado ese mismo tipo de problemas lo han hecho con muchas otras personas comprobadas por las fraudulentas, de formas fraudulentas, y que quienes han hecho caso a que vendan andan en condiciones tan paupérrimas y más degradantes que otras que han recibido dineros que no tienen fuero interno razonable. El dinero, acciones, bienes obtenidos sin escrúpulos están al orden del día, donde es una estrategia de supervivencia que no le diferencia de los animales. No hay ninguna, absolutamente, tan solo que vistas desde perspectivas diferentes, el uno, animal, basado en un instinto natural de supervivencia, y el otro, humano, basado en un costumbrismo cultural de incoherencia. ¿Por qué pues resulta que un hombre muere en un año 2009 sin unión de hecho y en el 2014 aparece documentalmente como en unión de hecho con una señorita? Uf, y yo soy el orate o loco. ¿Por qué? A más que debo creer que Jesús resucitó, debo creer que si alguien dando esos disque milagros y no se lo de por medio de quién lo hacen, abogados, tinterillos, notarías o las santas que han visto a las virgencitas. Y bueno, jejeje, exijo ver al resucitado, pues, para poder saludarlo. Y eso no es todo. En Napo, y en Tena, yo puse Najapo y Tejana, porque quería, para referirme a Napo y Atena. Najapo y Tejana, porque en aquel momento me perseguían todos estos narcotraficantes. Estoy dando una referencia, ¿no? Ustedes han de comprender que el tema de la paz ya quedó atrás, ¿verdad? En el primer contexto. Acá estamos hablando de otro contexto, pero obviamente que refiere a que la paz, a que no puede haber paz con injusticia, ¿no? Y estamos hablando de unos escritos que yo tengo hecho de hace muchos años atrás, cuando todavía no salían las noticias del narcotráfico de Lucio Gutiérrez y de la corrupción de Lenín Moreno todavía, y que nosotros éramos ya perseguidos. Bueno, continuamos, ¿verdad?
Y claro, en las notarías y aquí en el TENA hacían lo que hacían y denigraban a todo el mundo, incluso a todo el Ecuador. Bueno, continuamos, dice. Eh, no es todo en Najapo y Tejana, refiriéndose a Napo y Tena, donde un lugar llamado Tereré, yo le puse Tererero, se inundó en el año 2010 con imágenes impactantes y algunos damnificados de esa zona de riesgo. Fueron llevados, reubicados o instalados por otro sector. Más seguro por San Santón le puse, y era para referirme a San Antonio. Y aquí viene el milagro. Resulta que algún representante principal del Cabildo de Tejana, o sea de Tena, eh, arrienda o compra o negocia, alquila o roba, pues una casa en ese mismo sector de Tererero, o sea, de Tereré, después de la inundación, la institución cabildera, o sea, el municipio, es la que da permisos de construcción, líneas de fábrica, manda, prohíbe, permite, hasta los absurdos, le pongo entre paréntesis, porque allí están un UPC, o sea, una unidad de protección ciudadana, o sea, estamos hablando de construcciones de los policías, donde que dan servicio a los policías, un UPC que se les llama aquí, nuevo. O sea, y ahí donde hubo la inundación, el municipio da permisos para construcción de eso. Dice, una planta de asfaltado para ladrillo del cabildo, o sea, del municipio. Esa casa del señor principal del cabildo, o sea, en esa época ¿cuál estaba de alcalde? Estaba Cleverón, y tenía una casa allí, justamente en el Tereré, donde se inundaba. Dice, y del otro ladito, y posibles lotes de Ushito, o sea, de Washington Varela Salazar, que tenía ahí en el Tereré también. Dice, más allá, una nueva estación también del sistema de agua potable, también había por el lado del COS 2, ahí está la planta, y donde se inundó y se inundaba y continúan los riesgos de inundación. Y hasta el COS 2, o sea, la FAE, ¿verdad? El COS 2 de aquí, por ahí por Tereré donde se inunda. Y hasta un CBB, Centro Infantil del Buen Vivir para los niños, los CBBs, que incluso llegó el señor presidente constitucional de la República a inaugurarlo. El pobre presidente, el pobre presi, no ha de haber sido informado que ahí se inundaba, pues seguramente, ¿no? En una zona de riesgo fue construido todos esos eh, buen desarrollo del gobierno con hacer esas cosas, pero en lugar de inundación. Pero como los milagros en esas cabilderas, en esos municipios, no son nada nuevos ni sorpresa. El Espíritu Santo y el poder de Dios, en nombre de Jesucristo y por autoridad de la ley, declaran que ellos caminarán sobre las aguas. Por las inundaciones que suceden en el Tereré le pusimos esta ironía, ¿no? Esta ironía le pusimos en ese sentido. Calmarán tempestades, o sea, porque aquí hacían y deshacían, y ellos son los técnicos, ellos son los sabelotodos de las instituciones. Y por ordenanza, en otra página le tengo esto, y por ordenanza al cabildo, el río Tejana, o sea, el río Tena, nunca más será un diluvio, o sea, universal. El río Tejana, refiriéndose a Tena, y el río Tena, nunca más será un diluvio universal para ese grupito de iluminados, Illuminatis, o ese grupito de amarres, ¿no? Puntos suspensivos les digo, pero cuidado, para los incrédulos damnificados, o sea, para los que fueron perjudicados ahí por esa inundación, por no creer en la todopoderosa fuerza de la política, ellos sí correrían el riesgo de ahogarse y de perecer por sus ilusos pecados de no ser parte de la hermandad de parientes y panas de Tejana, o sea, de Tena, ¿no? Y de la madre y de la mafia de Tena y del nepotismo. Vaya, hasta Tejana, o sea, Tena, donde les resucitan hasta los muertos. Calman tempestades, sofocan diluvios y predicen el futuro. En último caso, si sucediera algo, no importa, podría convertirse como hay en Italia, a que en Tejana sea la Venecia ecuatoriana. Entonces, y le puse en una nota aparte, le puse incluir donde hay, etcétera, etcétera, muerte de 2 hombres y un funcionario del cabildo,
le pagan con 2 viviendas. Porque atropelló uno del municipio, atropelló y mató a alguien, ¿no? Y una señora perjudicada por la muerte del esposo, supuestamente le dan 2 viviendas del Estado, o sea, pagan los crímenes cometidos por un funcionario del municipio, le dan, porque le mata al esposo de una señora, y le dan 2 viviendas, les dan 2 viviendas. Me imagino que son a 2 señoras diferentes, ¿no? Por una diferencia en metros cuadrados entre unos más vivos que otros. Y otro funcionario del Cabildo dan solares y una donación de la Misión Josefina a los damnificados, y una parte de un área verde, y personas adjudicadas y beneficiadas con casa y terreno que no eran ni siquiera del lugar de la inundación del Tereré. Y todo eso lo sabía y lo sabe Washington Varela y la gente del municipio. Bueno, hasta aquí un resumen de los textos de hace tiempo que hemos encontrado, que son parte de la corrupción que existe lastimosamente aquí en la ciudad de Tena. Esto estamos hablando de las inundaciones del 2010 más o menos. Y lo mantenemos por allí, hemos encontrado, lo haremos en otra ocasión. Vamos a hacer un audio leyendo a sí mismo, así como lo hicimos ahorita, leyendo los textos del libro acerca de nuestro pensamiento y de las investigaciones que realizábamos. Es un libro grueso, entonces ha de tomar algunos, ¿qué le pondré yo? No quiero ponerle capítulos, algunas secciones le voy a poner. Me tomará algunas secciones de videos de alrededor de 20 minutos, es posible cada uno, ¿no? Y veremos cuánto nos da, ya que no podemos editar en texto, en físico, en libro como tal, que era nuestra idea. Pero tenemos estas alternativas, o sea, le consideraríamos una especie de lectura de un audio, una especie de audiolibros podría ser, ¿no? O bosquejo de audiolibro también podría ser. Tenemos tantas alternativas que ahora nos presenta la tecnología y vamos a apoyarnos en eso. Sabemos que sí se consideran muchos pensamientos humanos a nivel universal, incluso a nivel de todo el planeta, de personas que se tiene pensamientos diversos. Y claro, me encuentro la satisfacción, por ejemplo, de saber que hay otras personas en otras partes del mundo que piensan igual que yo, y que al leerles o al llegar a ver lo que piensan, descubro que sí hay, o sea, sí puede haber unificación, digamos, de pensamientos, no de imposición, sino de pensamientos diversos. Continuaremos con el otro libro. Esperemos que logremos hacerlo, y sí, porque, o sea, es un libro grueso, de las investigaciones de pensamientos, y por supuesto no me voy a arrepentir porque ese libro ya tiene años. O sea, yo lo tengo escrito en borrador y a pulso y en esfero y en unos ¿cómo les llamamos? Unos especie de, o sea, de los cursos que nos daban en las empresas petroleras. De ahí tenemos unas hojas, y al reverso, donde que quedan las hojas blancas, ahí es donde hemos escrito nuestro libro. Entonces vamos a hacerle un audiolibro, y ya que por supuesto no tenemos posibilidades de que se lo haga en físico, ¿verdad? Entonces, con las equivocaciones, o más que todo equivocaciones porque ya es un libro antiguo. Ahora tenemos un pensamiento que ha evolucionado, pero coincidimos, qué sé yo, en mucho más del 90 y más por ciento de lo que hemos escrito hace mucho tiempo atrás. Y corresponde justamente a análisis de religión, de petróleo, de política y de lo que siempre hemos hablado, de las problemáticas sociales a casi todo nivel, desde una perspectiva como un ciudadano común, como un ciudadano universal, como un ser humano que busca ayudar a nuestra humanidad y al pensamiento libre, que es lo más importante. Hasta la victoria siempre, que viva la patria grande.